Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Delgado Cedeño Giancarlo. Soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de la Facultad Ciencias Informáticas. La carrera que sigo es Ingeniería en Sistemas. Este es el taller número 4 de Minería de Datos y Aprendizaje Automático. El tema es creación de soluciones para la creación y consultas de modelos de minería de datos con DMX. El objetivo de la práctica es crear y entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consultas y extensiones de minerías de datos. Se creará una aplicación personalizada y el objetivo de la aplicación personalizada es especificar un conjunto de productos y predecir los productos adicionales que se adquirirán con los productos específicos. Tenemos aquí las instrucciones y tenemos 4 lecciones por la cual nos guiaremos para poder hacer este taller. Las lecciones las tenemos aquí, que la da Microsoft, y su primera lección, como podrán leer, es crear la estructura de minería de la cesta de la compra. La segunda lección la tengo aquí, que es agregar modelos de minería a la estructura de minería de la cesta de las compras. La lección 3 es procesar la estructura de minería de datos de la cesta de la compra, y la 4 y última es ejecutar predicciones de la cesta de la compra. Para eso utilizaremos SQL Server con Data Tools. Comenzaremos con la lección 1. Dice: en esta lección crearé una estructura de minería de datos que permitirá predecir qué productos adquiere un cliente simultáneamente. La estructura de minería de datos de asociación que creará esta lección admite la adición de modelos de minería de datos basados en algoritmos de asociación de Microsoft. En lecciones posteriores utilizará los modelos de minería de datos para predecir de tipos de productos que un cliente tiende a adquirir simultáneamente, lo que se denomina análisis de cesta de mercado, Market Basket. Por ejemplo, es posible que averigüe que los clientes tienden a comprar bicicletas de montaña, ruedas y cascos simultáneamente. Tenemos aquí instrucciones para crear Para crear una estructura de minería de datos que incluya una tabla aninada, se utilizan las instrucciones de Create Mini Estructura, DMX. El código de la instrucción se puede ver en las partes siguientes. Asignación de un nombre de la estructura, definición de la columna la clave y definición de columnas de minería de datos y definiciones de las columnas de tabla anidada. A continuación, se incluyen ejemplos genéricos de las instrucciones, como podremos observar. La primera línea de aquí, que la tenemos acá, se define el nombre de la estructura. En la siguiente línea de código, se utiliza para la clave de la estructura de minería de datos, que identifica de forma una entidad de los datos de origen. La siguiente línea de código se utiliza para definir las columnas de minería de datos que usarán los modelos de minería de datos asociados a la estructura de minería de datos. En la siguiente línea de código se definen las columnas de tablas aninadas. En esta lección se realizarán las siguientes tareas. 1. Crear una consulta en blanco. Modificar la consulta para crear la estructura de minería de datos. Y como tercero, ejecutar la consulta. Primer paso es conectarse a una instancia de análisis service y crear una consulta DMX en SQL Server Manager Studio. Como podrán ver, aquí está. Iremos al Data Tools para crear un nuevo proyecto. La cual haremos proyecto multidimensional y de minería de datos. Le colocaremos el nombre la cual le pondré taller 4. Aceptar. Ya lo tengo. Taller 4. Colocaremos en las propiedades para poder ponerle el servicio aquí, la cual viene de predeterminado localhost. Para eso iremos al SQL Server, conectaremos
Let's View y vamos al Data Tools. Lo cambiaremos por el que tenemos y le damos a aceptar. Luego creemos un nuevo origen de datos y crearemos una nueva, por la cual es la que descargamos de la página. Esperamos, elegimos el servidor y seleccionamos la conexión a la base de datos por la cual hemos descargado. Se probó correcto. Vamos a aceptar. Siguiente. Aquí dice utilizar un nombre de usuario y una contraseña específico. Le colocaré utilizar la cuenta de servicio, la cual le cambiaremos el nombre de origen al origen. Ahora implementaremos el archivo. Le daremos iniciar. Esperamos mientras llega su proceso y dice la implementación finalizó correctamente. Ahora nos iremos al Microsoft SQL, conectamos de nuevo, pero ahora le ponemos en Análisis Service y lo conectamos. Acá y vemos el taller. Aquí está el cual le creé Data Tools. Y como dice aquí, de crear el primer paso es conectar una instancia de Análisis Service, la cual hicimos, y crear una consulta de MX. Y aquí modificamos las consultas que dice que reemplace las siguientes. En el editor de consulta lo reemplazamos, como podrán ver, y copiamos esto. Y como dice que creamos una nueva consulta de MX, pegamos lo que copiamos y lo guardamos como Market Basket. Y guardamos. Y le damos a ejecutar. Ejecutando la consulta, ejecución finalizada, fue la consulta ejecutada correctamente. Y como dice aquí, ejecutamos, nos dio los mensajes que ejecución de la instrucción y aparecerá como podrán haberlo visto aquí, ejecución finalizada y consulta. Y dice aquí, nos vamos a la siguiente lección. La lección 2. Agregar modelos de minería a la estructura de minería de cesta de la compra. En esta lección agregará dos modelos de minería de datos a la estructura Market Basket que se creó en la lección 1. Estos modelos de minería de datos permiten la creación y predicciones. Para predecir los tipos de artículos que los clientes suelen adquirir simultáneamente, se crearán dos modelos de minería de datos usando dos algoritmos de asociación de Microsoft y dos valores distintos para el parámetro Minimum Probability. Minimum Probability es un parámetro de algoritmo de asociación Microsoft importante para ayudar a determinar un número de reglas que contendrá un modelo de minería de datos. Podrán ver instrucción del Alterman Instruct. Para agregar un modelo de minería de datos que incluya una tabla anidada a una estructura de minería de datos, se hace el Alterman Instruct de MX, un código de instrucciones que se puede dividir en las partes siguientes: identificación de la estructura de minería de datos, asignación de un nombre al modelo de minería de datos, definición de la columna clave y definición de las columnas de entrada y predicción, definición de las columnas de tabla anidada
e identificación de los cambios del parámetro del algoritmo. En este siguiente ejemplo genérico de las instrucciones, se agrega un modelo de minería de datos a una estructura que incluye columnas y tablas aninadas. La primera línea de código identifica la estructura de minería de datos que existen a la que se agregará al modelo de minería de datos. El siguiente código asigna un nombre al modelo de minería de datos que se agregará a la estructura de minería de datos. Las líneas del código definen aquí las columnas de la estructura de minería de datos que se usará en el modelo de minería de datos. Solo puedes usar columnas ya que existen en la estructura de datos. En las líneas restantes, especifican el uso de las columnas en el nuevo modelo de minería de datos. Esto puede especificar que una columna del modelo de minería de datos se utilice para la predicción mediante la síntesis siguiente. En esta lección dice, se realiza que agregaremos un modelo de minería de datos de asociación a la estructura con la probabilidad predeterminada. Agregar un modelo de minería de datos de asociación a la estructura con la probabilidad modificada. Vamos a hacer una nueva consulta y la cual copiaremos el ejemplo genérico, pero reemplazaremos lo siguiente por marquebasket, el mini modelo por desfavorización, las columnas por orden number. En este caso la tabla producto se ha designado como la columna de predicción y reemplazamos así como se dice, y copiamos. Creamos una nueva consulta, DMX, copiamos, guardamos y la guardamos como, aquí está, guardamos este nombre. Y guardamos. Y le damos a ejecutar. Ejecutando la consulta, ejecución finalizada, la consulta es ejecutado correctamente. Nos dice, agregamos un modelo de minería de datos de asociación a la estructura cambiando el valor predeterminado de mínimo probability. Damos otra nueva consulta y como mismo en DMX y copiamos el ejemplo genérico, pero ya de haberlo reemplazado, que es este. Copiamos. Como dijo nueva consulta DMX, pegamos, guardamos, aquí está como debemos guardarlo, y como dice, ejecutamos. Dejamos ejecutar. Ejecutando la consulta, ejecución finalizada, consulta ejecutada correctamente. Y como vemos, ya iremos a la lección número 3. Lección 3. Procesar la estructura de minería de datos de la cesta de la compra. En esta lección se utilizará la instrucción de insert_int de MX y las vistas de la base de datos de ejemplo de AdventureWorks. Para procesar la estructura de minería de datos y los modelos de minería de datos creados de la lección 1 y la lección 2, al procesar una estructura de minería de datos de análisis service, los datos de origen generan las estructuras que admiten los modelos de minería de datos. Al procesar un modelo de minería de datos, los datos definidos por la estructura de minería de datos se pasan por algoritmos de minería que se hayan elegido. Comenzaremos con el insert_int. El código de la introducción se puede dividir en las siguientes partes: en identificación de la estructura de minería de datos y visualización de una lista de la columna de la estructura de minería de datos y definición de los datos de aprendizaje con Shaper. A continuación se incluyen los ejemplos
La primera línea de código identifica la estructura de minería de datos que se entrenará. Las líneas siguientes especifican las columnas definidas por la estructura de minería de datos. Debe incluir en la lista cada una de las columnas de la estructura de minería de datos y las columnas deben estar asignadas a una columna incluida en los datos de consulta de origen. Las líneas de códigos finales se utilizan para entrenar la estructura de minería de datos. En esta lección dice procesar la estructura de minería de datos de MarketBasket. Procesar la estructura de minería de datos MarketBasket. Para procesar hacemos una nueva consulta y en DMX. Y copiamos el ejemplo ya la cual reemplazado por las siguientes, como pueden ver. Y es este. Copiamos. Creamos una nueva consulta. DMX. Pegamos. Guardamos. El nombre. Pegamos y guardamos. Le damos al botón ejecutar. Ejecutando la consulta. Finalización de la consulta fue correctamente. Entonces guardamos. Entonces vamos a la lección siguiente, que es la número 4. Copiamos aquí las instrucciones, hacemos una nueva consulta en tutorial de MX y la pegamos. Y la guardamos con el nombre de la sesión. Y le damos a ejecutar. Como podrán ver, ahí tenemos abierta nuestra tabla y se ha ejecutado correctamente. Y ese es el video tutorial del taller número 4 de minería de datos del tutorial de MX de MarketBasket.